arrancar la propuesta de hoy dando información que nos va a servir como base de la charla que mantendré luego con Oscar Siburu, dirigente de la agrupación 17 de noviembre y funcionario de la Municipalidad de General Rodríguez. Me parece que es tiempo de información y esta debe ser muy precisa para entender la realidad y la densidad que esta tiene. Tengo aquí la resultante de un pedido de informes que hizo el diputado Vago en agosto del año pasado, solicitando al gobierno de la provincia de Buenos Aires que dé algunos datos sobre la instalación en Moreno de la unidad de pronta atención, que es un pequeño hospital que, en las palabras de Scioli, lo copió el gobernador de una experiencia fantástica en Río de Janeiro. Scioli, en febrero del año 2012, anuncia la instalación del UPA en Moreno, que es una estructura industrial de fácil montaje, junto al intendente Wes. Aclaro esto porque, en orden a la información, si todavía Moreno no tiene esa estructura que podría descomprimir en gran medida lo que sucede en el Mariano Luciano de la Vega, no es por Wes, sino por la administración de Scioli. De hecho, Colli, el ministro de Salud, estuvo en Moreno un par de meses después y dijo, ya estamos en la etapa de licitación. Bueno, aquí lo que tengo como documentación oficial de la coordinación de infraestructura y equipamiento hospitalario es que en abril se notifica a la Dirección General de Administración para que dé parte a la Cámara y se le informa al diputado Vago que el UPA en Moreno está en una etapa de pre-licitación, ¿sí? Y se calculan 180 días cuando pase toda la licitación, adjudicación y montaje, 180 días para que Moreno tenga esa estructura que, insisto, puede descomprimir en gran medida o en buena parte lo que sucedió en el hospital. Es decir, marzo del año que viene. Lo anunció Scioli en febrero de 2012, es decir, 3 años después probablemente Moreno tenga lo que tiene Avellaneda. Eso por un lado. Lo segundo, ayer el concejal Contreras, antes de la sesión ordinaria, pudo entregar una información también impactante, si quiere usted, porque se dio cuenta a través de un proyecto de resolución que se trató sobre tablas que desde mayo del año pasado no se le paga a los docentes que capacitan a los nuevos policías que se entrenan aquí en la Bucetich descentralizada. Entonces, la pregunta que me hago es si Scioli avanza en el sentido de la descentralización sin recursos, sin generar en los municipios, en los territorios, un impacto por esa falta de diseño político, ejecutivo, administrativo y financiero, sin impacto, digamos, sin resistencias, Scioli va a avanzar. Porque hay algo que pasó en la Argentina que muchos no quieren admitir. Aquí se devaluó la moneda. Entonces los presupuestos que ya están inflados se desinflaron este año. Entonces no puede hacer magia ni Scioli, ni Wes, ni Otacé, ni nadie, porque no se admite el problema. Entonces se sigue en la estructura del cortoplacismo, que es la política utilitaria. Ahora, cada vez se vuelve más inútil esa política. Porque si los que tienen que capacitar a los futuros policías no reciben sus saberes, ¿de qué manera pueden tener la pasión para capacitar? O si no, el oficio. Eso por un lado. Y lo segundo, respecto a Lupa, es que Moreno hace mucho tiempo que necesita otro hospital. E insisto, no es un problema del intendente Wes, a quien lo puedo calificar en términos periodísticos como un hombre que sigue teniendo una pasión enorme por el trabajo. Creo que es uno de los hombres que más le apasiona la política, pero no es infinito, no es ilimitado, tiene enormes fallas y tiene problemas estructurales que vienen acarreándose a lo largo de los últimos años, que hoy tiene un alto impacto. Ahora, lo de Scioli realmente es elocuente en términos de jugar fuertemente a la política en propaganda, vaciando de resultado lo que puede hacer un sostenimiento local de su potencial candidatura. Si a esto que estoy contando, que es información, le sumamos que el 30% del presupuesto en el SAE se recortó y no va a haber una revisión sobre el mismo, bueno, no solamente es un ajuste, sino que se está golpeando en los sectores que más sufren este tipo de impactos. Vamos a la presentación y charlamos con Siburu de política, de cuestiones locales, porque llegó el pliego del transporte al Consejo Deliberante. Quiero decir que es igual en gran medida al que está vigente.
lo pude releer ayer, pero es igual, hay 40 recorridos. Así que la última vez que estuvo Siburu acá dijo, no va a haber cambios, es lo que puede hacer la perlita, y creo que marchamos hacia allí, no porque sea un gurú Siburu, sino porque puede entender un poco qué es lo que estaba sucediendo en Moreno, la falta de planificación que había en un tema local, fundamentalmente, pero con incidencia en el trabajo de gestión a nivel nacional, y porque algunos no quieren trabajar. Básicamente es esto. Presentación de quórum y charlamos de Siburu. Position et tactique. Aérodynamique. Trabaja en el municipio de General Rodríguez, es un hombre de Moreno, así que vale la editorial para hacer una pregunta. ¿Cómo Scioli, haciendo una política como la que estoy, es información, no es opinión lo que di, puede tener una intención de voto tan alta? Es decir, ¿qué explica esto? Una descomposición de lectura política de la sociedad, un desinterés de la sociedad por la política, una concentración de la política en términos de marketing, una conjunción de todo esto, o falta algún elemento, porque realmente en territorio se nota esto. Tiene impacto esto. Por supuesto, no solo Scioli, te voy a contar algo también de Massa, que lo contaba un colaborador de él, en Tigre. A ver, dame un segundo. Ejemplo, Dame un segundo porque sí. esto es... ¿Ahí? No, no está prendido acá. A ver, habla, Oscar. ¿Sí? ¿Puede? ¿Vamos con el otro? Sí, mira, tenemos dos. Y si no, traemos otro más, ¿eh? Vamos con el viejo. Ahí está, vamos con el... Bueno, que no solo lo de Scioli, que siempre decimos que parece que es impermeable a todas las críticas, y lo que hace años, o sea, la gestión de la provincia de Buenos Aires deja mucho que desear, si vamos a gestión. Y esto no es de ahora, y siempre fue de esa manera. Sí. Yo me acuerdo que conversaciones con Andrés Arregui en su momento, y digamos, el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y el endeudamiento de los municipios también cae en una vieja discusión que teníamos con vos de la redistribución de los ingresos impositivos. O sea, por eso que desde la Nación se tiene el manejo de la mayor cantidad de los impuestos, que son los impuestos al consumo que tiene este país, que son el IVA, el impuesto al cheque, y desde ahí se derrama de tal forma, es a veces arbitrariamente, Claro. y se tiene el manejo. O sea, lo que en un momento quiso hacer Menem, este gobierno lo hizo perfectamente. Claro, esto que está diciendo Siburu tiene que ver con algo que hemos charlado con él y discutimos con otros dirigentes de Moreno, que tiene que ver con la centralización tributaria, es decir, la administración de los recursos tributarios. Y el gobierno nacional hizo efectivamente lo que Menem soñaba, que es administrar eso. Si quieren ustedes, en un lenguaje mucho más llano, tiene una gran chequera. Exactamente, o sea, Entonces con esa chequera puede hacer lo que quiera. El 10% de lo que tributa cada morenense en impuestos nacionales vuelve al distrito, el 10%. El 10%. El 10%. O sea que, y eso sumale a la descentralización que a veces llega de la provincia sin los recursos, a lo cual vos te bajan determinado programa provincial y tenés que aportarle la parte de material humano, de recurso humano para llevar a cabo ese programa, hace que se amplíe sobremanera a veces las plantas municipales y no se tengan los recursos para ejecutar una maternidad, por ejemplo. O sea, cuando vos decías el UPA, desgraciadamente la maternidad, que es un logro una vez que esté funcionando plenamente y es una conquista. Hoy, ¿cuántos años tenemos de inauguración, reinauguración y todo? Y es como vos decís, quizás esto no depende presupuestariamente ni hablar, pero a veces no depende de la voluntad del intendente de turno, en este caso en su momento Andrés Arregui y después Mariano Boés, sino en los recursos de quien aporta el instrumental y quien aporta la parte que va a llenar ese edilicio, que si no termina siendo a veces por años un cascarón y después en algo que todavía no está activo y que es tan necesario. Bueno, eso en un enfoque, me lo decía ayer Pedro Camps, que le puedo hacer una nota, y él sostuvo algo que, por lo menos de mi parte, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que un municipio como este es inviable si no hay una articulación provincia-nación y una reformulación de lo que son las políticas locales. Es inviable hoy, Pero, no de acá a 10 años. Rubén, hoy es inviable. hace 6 años que lo hablábamos. Bueno, por eso.
Hace 6 años que decíamos, si Bueno. vos tenés cualquier municipio del conurbano, la provincia de Claro. Buenos Aires, donde tenés el 70%, por decir una cantidad, en sueldos, y el otro 15 al 20, porque se va incrementando en la basura, y teniendo que incrementar, y después no hablemos si ñoqui, no ñoqui, esto lo dejamos, si no vamos a lo llano. Y no, ¿cómo implementás o cómo gobernás con un 10%? O sea, sos un municipio cautivo de la gestión, ni siquiera provincial en este caso, porque la provincia no le son recursos, sino cautivo del gobierno nacional. Bueno, de hecho la provincia también es cautiva del gobierno nacional. Por supuesto. Así que O sea, de ahí arranca todo. Ahí arranca todo y para romper esta redistribución de los impuestos se tendría que derogar una ley que está hecha en el tiempo de Menem y que si uno solo no está de acuerdo en eso no se puede derogar. Algo muy bien hecho que en ese momento beneficiaba mayormente a las provincias pequeñas. Porque hay provincias, qué sé yo, como La Rioja, Catamarca, San Luis, que tienen casi muy poco más algunas y algunas menos habitantes que Moreno, y que tenés un gasto público tremendo y que recibís regalías, o por ejemplo Chubut por el petróleo, que las hacen provincias en general ricas y son bien administradas, en detrimento del conurbano, que es el lugar que más pobre. ¿Por qué? Porque en el conurbano está mucho el consumo, vuelve nada más que el 10% de lo que se consume y se va deteriorando, pues se precisa mucha más salud, mucha más educación, mucha más infraestructura. ¿Y aquí se concentra? Acá en el Gran Rosario. Claro, en el Gran Rosario. En el Gran Córdoba. Es la Gran conurbanización de los territorios. Lo que estaba hablando Siguro, lo que entiendo yo es el régimen de coparticipación. Es decir, Totalmente. Si no hay una discusión, y porque hasta aquí no hay una discusión, es porque la clase política ha fallado en tener una interpretación de nuevo tiempo. A ver, vamos a lo local. La última vez que estuviste acá yo te pregunté sobre el Empezamos pliego. con lo local. Sí, empezamos sí. porque es inviable lo municipal. Sí, y vamos al pliego. Es decir, un pliego de transporte tiene que contemplar la inviabilidad. Es decir, sigamos esa línea. Sí. La inviabilidad. Bueno, dentro de la inviabilidad, ¿qué puede ser viable? Es decir, ¿qué puede ser posible? Si se repite el pliego hoy, del que tuvimos en los últimos 10 años, ¿qué conclusión? Es que se vuelve mucho más... Hay un poco más de recorridos, indudablemente. El otro, si mal no recuerdo, tenía 29 o 30. Sí, llegó a 38. Sí, pero había números entre medio de ordenanzas que pusieron recorridos a posteriori. O sea que estaríamos en la treintena, quizás en 10 años. Ahí seguro se han puesto recorridos nuevos, que es el que va a Cantribanco Provincia, se han modificado algunos recorridos. La necesidad, muy pocos en relación a la necesidad quizás de transporte que se tiene. De hecho no se han puesto los hornos, que era muy necesario. Se ha puesto el recorrido al Quijote, que es un recorrido nuevo. Hay algunos recorridos nuevos, Rubén, que no estaban en ese pliego. El número es 40 que puede leer. Son 40 recorridos. Sí, yo creo que se fueron cubriendo los números interiores y habría una treintena, un poco más de una treintena hace una década. Bien, vamos a los puntos, porque esto lo pude charlar con el presidente del Consejo Deliberante esta semana. Decía, lo que resulta, lo voy a decir así, cualitativo, no cualitativo, es que se le va a poner dos cánones a la empresa que va a ganar, que va a ser la Perlita, y vamos al tema si una empresa puede aceptar eso. Uno por la infraestructura y lo otro por la utilización del suelo. ¿No? La verdad que todavía no leí cómo es la ingeniería de esto, pero ¿una empresa puede aceptarlo o puede rechazar? Si rechaza, ¿en qué situación nos encontramos? Es decir, los usuarios y los ciudadanos de Moreno. No si no rechaza, si no se presenta. Pues estamos hablando de licitación. Una cosa es continuidad del servicio, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, bueno, Ortiz presentó la continuidad. Por eso. El presidente de la Perlita, ¿no? La empresa presentó la continuidad que está, digamos, contemplada en la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo creo que 231, no sé si recuerdo, de prolongar la licitación por una cantidad de tiempo, tal como está. Y otra cosa es una nueva licitación, en la cual se pueden presentar otros oferentes. Sí. Entonces no estamos hablando de rechazar, estamos hablando de presentarse o no. Uno se imagina que si hay una empresa que está en el distrito que tiene una cantidad de micros, 200 micros, por supuesto que se va a presentar. Y si vemos un pliego en el cual, de una forma u otra, si es igual al anterior, se le da, que eso puede ser discutible o no, una preferencia a la empresa que ya la está prestando el servicio, creemos que se va a presentar. Pero también es cierto, ¿y qué pasa si la empresa no se presenta porque, digamos, la licitación no es viable? ¿Nos quedamos sin servicio de transporte?
el pliego no es viable. No es viable el cumplimiento del pliego. Por eso. Porque la realidad, ¿Y por qué estamos hablando de transporte subsidiado. Sí, a ver, ¿por qué la empresa, y te lo pregunto porque sabés vos, ¿por qué la empresa puede decir, no, este canon yo no... A ver, hoy, vamos a arrancar así, hoy el contrato establece un canon? Sí, ¿Y está qué establecido establece? el ¿Y pliego. qué establece el Está canon? establecido, digamos, el canon, que era en cantidad de toneladas de material caliente, Material que de hecho caliente. se cumple, porque, Sí. a ver, todos sabemos que la empresa tiene hoy una retro, 2 camiones, no por defender a la empresa, pero sí, sabemos los vecinos de los barrios, saben que trabaja en conjunto con la municipalidad para, si lo querés, emparchar. Hablemos Claro, de emparchar. a ver, no Hablemos de está, emparchar. está bien lo que plantea Seguro, porque en ningún momento está escrito que la empresa tiene que arreglar las calles que destruye, no está escrito eso. ¿No? Hablo de cantidad Bien. de material caliente que está en el pliego, Bien. está fijado como canon en el... quizás hasta ambiguamente, ¿no? Sí, claro. sí. Ambiguamente. Bueno, Pero si vamos a lo efectivo, al menos en la reparación de sus recorridos, de alguno de sus recorridos, porque después se terminaron dando abasto, la empresa ha participado con, no sé, con material caliente y con maquinaria. Sí, y estaba tirando que no da cascote abasto, últimamente. que no da abasto. Sí. Y por supuesto que no se da abasto el mismo municipio, y tampoco aceptar algo tácito y explícito, no sé si hasta sería terminando siendo legal, lo hablamos la otra vez, porque podría terminar siendo doble imposición, porque cuando se compra un micro se paga el impuesto a la autopista, se paga el impuesto a los caminos. Habría que ver desde lo legal si este pliego, con las modificaciones del canon, está no puede ser cuestionado desde lo legal. Pero indudablemente sí. el morenense tiene que seguir utilizando el servicio, y la realidad es que no se trabajó a conciencia, porque partamos de una base y partamos de la cantidad de micros, como explicamos la otra vez, 200 micros, que puede variar en algo. Sobre esos 200 micros subsidiados es que se tendría que haber trabajado seriamente para, según mi modesto entender, cambiar los recorridos de colectivo para que esos 200 micros fueran funcionales a cubrir más sectores, o a cambiar cómo se cubren los sectores hoy de Moreno. Creo que ese trabajo no se hizo, y bueno, entonces estamos, más allá de que si se discute en el canon o no, yo hoy veía una declaración de Lucas Castro también, en el cual... o de Carlos López, que decían que había que pagar un canon, todas las cosas que sabemos ahora, pero nadie ha presentado, digamos, un trabajo serio de cómo redistribuir esos 200 micros subsidiados en una licitación para cubrir más sectores de Moreno y con mejor frecuencia. Vamos a preparar la primera pausa, ya está Sandra Fernández Gómez para charlar con nosotros, les saludo. Vamos a charlar con ella sobre la palabra, ¿no? Y cómo se puede trabajar un taller la palabra en tiempos de tamaña velocidad informática y de pérdida para mí de la palabra. Pero voy a hacer la pausa, y lo que está planteando Siburu es la sensación que a mí me quedó de igual manera con la empresa El Trébol, con la recolección de residuos. Es decir, todos sabíamos que iba a terminar un contrato. Todos comprendíamos que podía venir una prórroga. Y me parece que más en el caso... ¿Cómo? ¿Se está cumpliendo en tiempo y forma las nuevas ¿Lo exigencias? del Trébol? Con el tema del... No, en absoluto, no. Por eso, ¿de qué vale aprobar? Y disculpame que te Sí. interrumpa. ¿De qué vale? Porque vos decías recién rechazar un pliego. ¿De qué vale aprobar un pliego si después no se va a cumplir? Bueno, esto tiene que ver con la política, vos lo sabés mejor que yo, absolutamente. Es precisamente iba a ese punto, que nunca va a ser algo, Wes, de poner al municipio en una urgencia, una emergencia de este calibre. Creo que la empresa está en óptimas condiciones para decir, es esto lo que ofrezco, y si no te gusta me voy. Y creo que ninguna de las dos partes va a ir hacia una situación extrema. Lo que nosotros tenemos la obligación de aclarar qué es lo posible en un terreno que utilizamos como palabra la inviabilidad. Es decir, si partimos de que el municipio es inviable por una serie de condiciones que hacen a una multicausalidad, el transporte debería cubrir parte de la inviabilidad haciéndose viable. Y lo que estoy diciendo y lo que está diciendo Siburu, por lo menos yo lo sostengo hace muchos años, es que se perdió una oportunidad, como decía Oscar recién, de discutir con 200 unidades subsidiadas un nuevo esquema. Totalmente. Y eso significa poner en eje la discusión si la rentabilidad económica manda más que el derecho
a acceder a un buen servicio desde una definición política. Y es eso lo que se perdió. Y era más importante que el canon. ¿Sí? Y era mucho más importante que esto, pero por supuesto. Y se perdió eso. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el Consejo Deliberante de aquí en más, pero por lo menos yo tengo la obligación de plantearles a ustedes que dentro de los dibujos, este es un dibujo más y se perdió una enorme oportunidad, porque así lo quiso quien está hoy conduciendo los destinos de Moreno y las autoridades del Consejo Deliberante, todo el Consejo Deliberante, porque es poder concedente. Primero, El Consejo podía haber hecho el pliego, podía haber hecho todo lo que consideraba y facultó al Ejecutivo para que lo haga. correcto, primero cediendo Se dio algo que Claro. históricamente el Consejo reclamó, que no le quiten las facultades. Bueno, en esta que tenía la facultad se la cedió. Entonces, juez puede decir, bueno, ustedes no lo hicieron, ¿qué van a cuestionar ahora? Bueno, pero un juez utilizó el anterior. Sí, Tendría que reclamar derechos de autor. tendría que No, reclamar derecho de autor. Bueno, pausa y luego metemos el tema de la política partidaria, porque hay un movimiento en Moreno y quería charlar con Siburo, que es uno de los hombres que pinta paredes. No son muchos. Vamos a ver quién marca tendencia y camino. Ya venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. El año pasado quedó esclarecido un tema que para muchos era imposible. Muchos decían que Güez era invencible. Bueno, perdió. Entonces se quebró ahí un mito. El mito me parece que se construye a partir de una sucesión de victorias que se encadenaron desde el 93, 95, desde el año 1993. Son muchísimos años. Y no se gana de casualidad. Esto tiene que entender la sociedad, a nosotros nos cuesta entender en gran medida que las cuestiones no forman parte de algo esporádico ni coyuntural, sino de quien sabe armar. Y el que sabe armar, además de armar para él, trabaja para que el otro no pueda llegar. Y esto no es para cualquiera. Es decir, no es que Güez nació de un repollo, no, nació de la política. Y fue armándose en la política y se convirtió en un gran estratega de la política. Es decir, para ganar tiene que haber una estrategia que esté a la altura de este hombre que estratégicamente ha ganado todas las elecciones hasta el año pasado. Es decir, el año pasado se dio una combinación de factores, yo diría endógenos y exógenos, que llevó a una derrota de Güez, que él la rebatió en su discurso, en el primero, diciendo recuperamos el Consejo Deliberante. Y bueno, es toda una cuestión, ¿qué es lo que se recuperó? Para mí el Consejo Deliberante hoy no funciona. ¿Sí? Así de claro, no funciona.
hace que funcione, es un como sí. La pregunta para Siburu es, bueno, no es invencible el hombre, pero No, se le de guarda hecho, todo el respeto a Wes porque sigue siendo la figura más atrayente del PJ. ¿Qué está expresando Festa y Barreiro? ¿Qué pueden expresar? No, yo creo que son dos cuestiones diferentes. O sea, Walter ha crecido el último tiempo fuera del espectro de Mariano, sí ha crecido, todos hemos salido del mismo repollo. Claro. El que dice que no, miente. Quizás algunos planteamos la diferencia en otro momento y hemos tenido peleas anteriores, pero yo siempre dije, yo soy hijo, o sea, acá hubo dos escuelas formadoras de políticos, una es la de Coco Lombardi y otra es la de Mariano Wes, y estamos hablando del peronismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aledaños. Y bueno, todos hemos salido de ahí, quizás con sus diferentes matices, con sus diferencias, pero bueno, Walter ya empezó a plantear las diferencias en cuestión de que Mariano tiene un quiebre cuando reniega de una dirigencia que le acompañó a él, de la cual formó parte durante muchos años, cuando hablábamos de que el reciclamiento de la política, y que bueno, que por ahí Fraiz, Mendieta, digamos, Siburu y no se me ocurre, Contreras, Mirko García, Palacio, Adriana Palacio. Éramos todo parte de la vieja política, sí. Y entonces él venía solo, como si él no estuviera en una cuestión etaria, estamos hablando. Sí. Entonces era el único que formaba parte de la nueva política, se rodea de jóvenes, en este caso Barreiro, Festa está en el medio, la generación intermedia, ¿no? Pero, y bueno, y así pretende refundar un proyecto político. Yo creo que bien no le ha ido. O sea, no le fue bien. No le fue bien, yo creo que no. O sea, yo creo que... ¿Y en qué ves vos, que lo conocés de adentro, que fuiste parte de la estructura, en qué ves el fracaso o las dificultades más elocuentes que hace que esto sea probablemente irremontable? Primero, quizás que hay una cuestión, en este caso generacional, que por ahí la que nos divide, en este caso a Benítez o algunos otros de, digamos, de la otra generación, pero que también de la divide de Wes. Esta es la realidad. ¿Cómo es claro, eso? O sea, por más que Wes pretende reciclarse, los jóvenes saben que es parte de la vieja política. Y los jóvenes tienen por su parte de porción en la política y no se bancan que tengan 30 años y lo siga conduciendo a alguien de 60 y pico, por una cuestión, por más que no lo digan. Y esto es así, en el gobierno nacional te lo dicen. Entonces empieza a quebrarse esto. Le van comiendo los tobillos. Se lo empezaron comiendo. O sea, si no, vos fijate, digamos, esta generación, cuando habla de Mariano, será cariñosamente o no, lo trata del viejo. Esto es así. O sea, que no se diga es una cosa, pero yo creo a veces cuando queremos transponer en varios estamentos de la vida lo que marca el documento, o sea, pasan este tipo de cosas. Claro. Esta es la realidad. Pero, por supuesto, porque por más... Y estoy hablando de alguien a quien respeto mucho, alguien que hace 20 años que está en el poder de Moreno, pero yo creo que esa fue la primera gran equivocación. Después, sumada a los resultados, que vos... se armó la lista, siempre lo dije, con organizaciones que tenían terminales nacionales y que no obedecían estrategias del distrito. Y bueno, eso es una cosa que a él le costó acostumbrarse, porque bueno, Mariano forma parte de los viejos varones del conurbano que tenían alambrado su distrito y tenía que pedirle permiso para entrar. Y hoy, ya sea desde la Cámpora, Unidos Organizados, Colina y todo, te saltan los alambrados y se te meten en tu distrito, porque ellos son la fuerza de la presidenta. Y pueden o no acordar con tal o cual intendente. Ahora, ¿y la generación tuya en dónde está? Pues está en el medio. De Wes a esta generación de Barreiro, bueno, Festa ahí, pero está en el medio. ¿También le quieren comer los talones a ustedes? No sé si el tema es comer los talones, Rubén. Yo creo que quizás, te diría, yo formo parte de una generación que formó parte de muchos años de un gobierno, que quizás están empezando a sentir, en el caso mío, una autocrítica, si no fuimos los causales del atraso de 20 años en Moreno, y que quizás queremos utilizar los últimos años que tenemos en política para devolverle algo al distrito en la capacidad que tenemos. O sea, no es comer los talones a Wes o no, porque eso sería
seguir pensando que Güemes es el centro, el sol de este universo, y ya no lo es, porque en la última elección perdió y perdió mal, perdió en lugares donde no perdimos nunca, como Estrujuy. Entonces, si seguimos viendo como que el centro, Güemes es el presidente del partido, punto. Hoy no conduce a Damián Contreras, hoy no conduce a Walter Festa, hoy no conduce a Oscar Siburu, hoy no conduce a un montón de dirigentes que son mucho más del 50% del peronismo. Entonces, dejémonos de, respetemos, pero dejémonos de pensar las cosas en función de qué pasa, qué le parece o no a Mariano. No, cada uno tiene que poner su idea, y sí empecemos a juntarnos a ver cómo reconstruimos este distrito que bueno, que también somos parte de esta destrucción que tiene el distrito, y bueno, y ver cómo entre los que formamos parte de una generación intermedia dejamos de lado, o sea, digamos, los vedetismos de Marquesinas y nos ponemos a trabajar por ahí en todo junto en un proyecto común. No significa comer los talones a tal o cual, no. Significa juntarse en un proyecto. Vos fijate que... Pero hay que ganarle Güemes. Sí, y para eso se necesita una táctica y una estrategia. Por eso. Es juntarse para ganarle Güemes pensando en devolverle al municipio lo que este municipio tendría que haber obtenido en este tiempo. Es esa la lectura. Es decir, no es nada diferente. Me parece que lo que puede hacer diferente son los condimentos que tenga eso. Lo dijiste recién, a ver, si es la Marquesina o la Grandeza. Bueno, si es Marquesina, puede ganar Güemes. Ahora, si hay Grandeza, probablemente nazca un proyecto que surja del propio peronismo. Y hoy, mira, te quiero decir algo de la audiencia. Hoy me decía un viejo dirigente del peronismo, dice, Güemes tiene el 30. Y yo preguntaba, ¿Güemes tiene el 30 o el peronismo tiene el 30? Porque si Güemes tiene el 30, entonces vamos a la lectura, sigue siendo el centro del universo. A ver, que una persona mantenga el 30% en las condiciones que tiene el distrito de Moreno, bueno, la verdad que dejo de tratar de interpretar la política. Es decir, no importa qué suceda, tiene el 30, ¿es así? Sí, igualmente... ¿Es así, te pregunto, es así que tenga el 30? No, sin duda que no. Sin duda que no, y conociendo el paño y sabiendo... digo, se puede conducir desde muchos lugares. Hoy se conduce desde el miedo, no de la convicción, no desde lo que se condujo en un momento. Entonces, cuando se conduce desde el miedo, yo creo que en algún momento ese miedo se rompe y salen otras cosas a aflorar, y por eso yo te digo que no tiene el 30, con todo respeto. Y quizás esto se va a ir explicitando con el correr de los días. Mirá, yo por motivos políticos tuve que, si se quiere, exiliarme en Rodríguez. Ahora vengo a dormir todos los días a Moreno, vengo a la tarde, sigo teniendo mis mismos amigos, sigo comprando en el mismo lugar y sigo saludando a toda la gente que me saludaba antes. Yo creo que hay algunos que van a terminar rodeados únicamente por quien comen de su mano y que tienen intereses con ellos, lo cual es muy triste. Tómenla como quieran. Hay que esperar. Me parece que hay algo que se quebró en octubre del año pasado, que fue el mito. Se quebró esto definitivamente. Permanece el miedo, yo coincido con Siburu. Ahora, Siburu está hablando y no tiene más miedo. Hay otros que empezaron a hablar y no tienen miedo. Es decir, están percibiendo algo que en la historia del peronismo es la búsqueda de poder. Y es algo natural del peronismo. Después yo lo voy a cuestionar en todo el sentido que entienda del cuestionamiento y la crítica en función de un proyecto. Pero es algo que hace la naturaleza. Supongo que Güemes habrá sentido lo mismo en su momento con Coco Lombardi, ¿no? Entonces, sí, no te estoy hablando, Oscar, Rubén, de un reciclamiento. Estoy hablando de cuestiones que se dan en los momentos que deben darse. Y me parece que están frente a un momento. ¿Qué resulta de esto? No sé, no tengo la menor idea. Yo el miedo lo perdí en el 2005 cuando lo enfrenté. Quizás después creí que se podía revitalizar cuando volvimos a conversar y a reeditar ciertas cosas, que hubo un periodo de este gobierno que yo lo pondría desde 95 al 2003 y después otro muy distinto por ahí del 2005, 2006 hacia adelante. O sea, y con cualquiera que hablas, sabes que está dentro, que es así. Lo que pasa que hay que ver que cuando uno hace política, ¿para qué la hace? Si la hace para ganar elecciones o para cambiar la vida de la gente. O sea, yo cuando abracé con pasión el proyecto de Mariano Güemes, porque te lo digo, es así, lo hice
porque entendía que Mariano podía cambiar, digamos, el devenir de nuestro distrito. El último tiempo indudablemente queda así. Y hay una cosa que siempre cuenta Dolina, que por ahí no te la voy a decir exactamente, pero es así. Decía que por ahí alguien que jugaba bien y cada vez que iba a hacer un picado en la plaza, lo querían poner del equipo que estaba mejor, pero que no eran los amigos de él. Y yo, como en el 2005, Dolina decía, prefiero perder con mis amigos que ganar con los miserables. Y yo voy a perder si pierdo con mis amigos, pero esta vez quiero ganar con mis amigos. Y bueno, en eso vamos a ir. Bueno, última pregunta. ¿Nos tenemos que ir? ¿Hay un mensaje? Sí. Mirá que nosotros nunca pasamos ni los teléfonos. Bueno, dale. Dice, Alberto, hay que decirle que él es parte de la destrucción y tiene que ser autocrítica. Lo dije. Bueno. Alberto. Claro, Alberto. ¿No viste Hablale a Alberto porque ahí te está mirando Alberto. O no viste todo el programa o mandaste el mensaje antes de que lo hubiera dicho. Sí, por supuesto. Formé muchos años parte de la gestión de Mariano Bues y no escuchaste todo lo que dije. Sí, fuimos parte de un gobierno, creímos, como te lo dije en otro momento, fundamentalmente en un gobierno, y bueno, y cuando tuve que plantear la diferencia, perdóname la expresión en la hora, tuve los huevos de plantearla, que hay muchos que se callaron la boca, muchos se escondieron y muchos no las plantearon. Por lo menos respétame eso. La última pregunta para Siburu. Con Randazzo, ¿adentro del Frente para la Victoria o en esto de la estrategia que se busca, todo es posible y todo es viable? No, primero es una táctica. Hay dos tiempos. Bien. Está el tiempo de la táctica y el tiempo de la estrategia, como en la guerra. La táctica es a corto tiempo, la estrategia a largo tiempo. Bueno, y la táctica es Randazzo. Es Listo, con Randazzo. me dijo todo. Me dijo todo. Bueno, entiende que la táctica es con Randazzo, la estrategia es la que permite la victoria. Sí, porque si Mariano Mariano Bues sí. está con Randazzo, que puede terminar con Randazzo, tenemos que plantear si tenemos, digamos, una boleta como para jugar en contra de Mariano, y si no, realmente sería más parte de lo mismo. Gracias. Y está abierto y claro, Siburu está marcando un camino. Hay otros que también lo están haciendo. Gracias por estar aquí. No, gracias Rubén por visitarme. Bien, pausa y luego hablamos de las palabras en este tiempo. Ya venimos. Bueno, yo me propongo hacerle a los televidentes una devolución de un libro que estoy leyendo que se llama Refundar las aulas. Es un libro que hace un repaso de la experiencia vivida por un docente que estuvo en escuelas privadas del conurbano, en algunas públicas, que visitó países en donde el sistema educativo es por lo menos denominado exitoso, que habla de Finlandia, Corea del Sur. También habla de Cuba, habla un poco de Estados Unidos, plantea lo de Chile. Pero en un pasaje del libro, y es por eso que quería charlar con Sandra,
Fernández Gómez, un pasaje plantea algo que tiene que ver con la virtualidad y el tiempo. Él dice que se puede avanzar en términos tan veloces, porque estamos en la cuarta revolución, que es la revolución de la informática y la tecnología, de manera tal que puedan desaparecer las aulas, es decir, que todo se convierta en una gran virtualidad. De hecho, hay una universidad, la Universidad del Siglo XXI, que es de Córdoba, que permite los cursos ya no a distancia, sino a tener una computadora y uno se recibe mirando una computadora. Entonces, convocarla a Sandra tiene que ver con que ella realiza talleres y me parece que más que recuperar hay que preservar lo que hoy tenemos. Si se preserva hoy no perdemos. Recuperar es aquello que dejamos de lado, entonces la preservación tiene que ver con esto, hablar con ella de la palabra. Bueno, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, y esta vocación y pasión por la palabra en los talleres, ¿qué te provoca y quiénes van a los talleres y qué van obteniendo esos talleres? ¿Y por qué un taller? Bueno, el taller tras palabra, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te impulsó a hacerlo y sostenerlo esto? Bueno, estaba pensando en esta experiencia que comentabas vos y cuando se habla de las maravillas de la educación virtual y de la ausencia de diálogo entre seres humanos, bueno, a mí me asusta un poco porque lo que yo veo por mi experiencia en el taller es que justamente es en el diálogo y en el contacto con los otros, en donde las palabras empiezan a cobrar sentido. Claro. Y a permitir que se pueda pensar en algo más que en una repetición de un discurso ajeno. Yo comencé a trabajar con talleres de escritura hace bastante tiempo, bueno, en Moreno hace 2 años, y bueno, yo tuve la experiencia de hacer un taller con Maite Alvarado a fines de los años 80, cuando me estaba por recibir, y la línea que a mí me interesa es, bueno, la que ella impulsó con el grupo Graphein, que se desarrolló en los años 70 en Filosofía y Letras. Ellos proponían el taller de escritura como algo diferente de los talleres literarios, porque decían, bueno, el taller literario es un lugar donde prevalece la solemnidad, en el cual se hacen críticas valorativas, está el que escribe bien y el que escribe mal, y se toma todo demasiado en serio. Y lo que proponían desde el grupo Graphein es una palabra griega que quiere decir escribir, era, bueno, tomar la escritura como experimento, como juego, como desafío. ¿Como innovación? Como invención. Invención. Sí, Ajá. sí. Como, bueno, algo que se experimenta y después se reflexiona sobre qué es lo que salió. Entonces, bueno, lo que ellos hacían y lo que hago yo en el taller es trabajar a partir de consignas, que, bueno, puede ser, no sé, escribir un texto en el que predomine tal letra o en el que haya un color o que comience con tal frase o lo que sea, cualquier cosa puede ser una consigna. Porque la idea de la consigna es que es un pretexto para que el que tiene ganas de escribir, bueno, tenga un motivo para hacer algo con la página en blanco, ¿no? Que si no, a veces uno tiene ganas, pero cuesta mucho hacer algo frente a eso. Y al mismo tiempo, bueno, estas consignas pretenden ser desafíos que vayan, en principio, más allá de las convenciones que tenemos internalizadas, claro, y más allá de los límites que vamos notando en cada uno, ¿no? Ahora, es en cierta manera rupturista. Sí. Digo, a nosotros nos enseñan el horario, el tiempo, las materias, los contextos, y a partir de ahí nos desarrollamos. Cuando yo te escucho plantear lo que decís, es una consigna a ver qué sale de la misma. Exacto. Es decir, hasta dónde uno puede liberarse respecto a lo que ya tiene incorporado. Exacto. Y es eso rupturista. De disfrutar esa actitud de experimento, ¿no? Porque claro, lo que tiene un experimento es que no se sabe qué es lo que sale de ahí. Eso es lo mágico. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. No me importa que va a salir, tiene que salir. No estoy pensando en el resultado, sino en el desarrollo de lo que puede producirse. Háblame de los sentidos, porque yo creo que en gran medida lo que estamos viviendo hace mucho tiempo, no es de esta década, te diría hace 30 años por lo menos, es que las palabras perdieron sentido, perdieron valor,
Entonces hay que resignificar que lo bueno es bueno y por qué tiene que ser bueno. Y a veces lo malo no es tan malo, sino que tiene aspectos buenos. Entonces quedamos muy en el maniqueísmo o en los grises, muy empastados. Y hay cosas que sí tienen definiciones. La belleza puede tener una multiplicidad de definiciones. La escritura también puede tener una multiplicidad de definiciones. En los talleres, ¿qué sentidos vas encontrando vos de tus alumnos? Que aparecen como un descubrimiento, como una ruptura, o porque naturalmente van desplegándose. Sí, me parece que con respecto a lo que decías del sentido, es interesante la palabra multiplicidad que empleaste, porque a veces lo que pasa con los sentidos es que quedan como muy pegados a algo en particular y por ende vaciados muchas veces, y los sentidos siempre son múltiples. Es decir, las palabras siempre tienen muchos sentidos y esa es otra cuestión interesante de la vivencia del taller, ¿no? Bueno, en estos experimentos que yo te contaba, una de las cosas que pasa es que los talleristas se sorprenden de lo que sucedió en su hoja, ¿no? Como, uy, y esto lo escribí yo, y este discurso tenía yo adentro. Y además esto en el momento en que se comparte, porque bueno, cada uno lee lo que produjo y se dialoga sobre eso, también hace que los demás encuentren otros sentidos en eso y que empiece esta multiplicación de los sentidos posibles que bueno, que me parece que por ahí tiene que ver con esto que planteabas, ¿no? Que más que de pérdida de sentido, porque no sé si las palabras tienen sentido en sí mismas, pero sí en todo caso a veces quedan adheridas a algunos sentidos que no está bueno que sea así, que quede tan pegada una cosa a la otra. ¿Y de qué edades son los talleristas? De todo un poco. A ver, el año pasado teníamos en un grupo a una tallerista de 13 años, que bueno, cuando me planteó la mamá que ella quería ir porque quería escribir, lo único que yo le dije fue, bueno, acá no hay censura, se habla de todo, se escribe de cualquier manera y si ella viene en esas condiciones, bienvenida. Bueno, fue una experiencia fabulosa. Y teníamos en el mismo grupo a una señora de 78 años. Y además, bueno, hay diversidad de edades, hay diversidad de profesiones, de formaciones, de intereses. Hay algunos participantes que son profesores de literatura y que, bueno, les interesa porque la carrera no da mucho espacio para escribir, entonces por ahí se quedaron con las ganas y de paso aprovechan para aprender cosas que les son útiles para dar clases, pero también hay una estudiante de psicología, bueno, ya te digo, esta chica que era estudiante secundaria, la señora que era ama de casa, gente de diversas profesiones con distintos intereses que disfrutan de esto de compartir la pasión de escribir, me decía hoy uno de los integrantes de uno de los grupos, y justamente disfrutan de esto de poder escuchar opiniones desde distintos campos que no tienen que ver con la cuestión teórica machacona de estar reflexionando siempre desde el campo literario, ¿sí? Sino bueno, el poder compartir experiencias distintas. Vos vivís esto hoy, ¿no? O en estos últimos 3 años, tal vez, para poner un tiempo nada más. Que los talleres es una forma de escaparse de esa fuerza irrefrenable de la virtualidad. Lo planteo, algunos me dicen, yo no tengo Facebook. Y por ahí quedo como desactualizado. Es decir, trabajo en una página, pero yo no utilizo el Facebook para comunicarme con nadie. Llamo por teléfono. Me agrada escuchar la voz de quien estoy llamando y que me diga sí o no. No me acostumbro a esa virtualidad, pero debo decir que en gran medida para muchos es una solución por la velocidad en la que vivimos. Y si el taller es una reserva natural de pasiones para no caer en la virtualidad. Si vos lo podés diagnosticar así, ¿o va inercialmente por el camino que vos recién me comentabas? Sí, no lo había pensado, pero sí, creo que sí, algo de eso está en juego y algo de eso tiene que ver con
con lo que circula en el taller, que bueno, sí tiene que ver con la pasión por la escritura, con el gusto por la literatura, pero también tiene que ver con el taller como lugar de encuentro con el otro. ¿Se ha producido en el taller que a través de lo que se escribe te está diciendo algo más que eso establecido en un papel, que es una ayuda solicitada, que es un camino que debe recorrer esa persona para resolver cuestiones más profundas o no? A ver, cada tanto pasa. De cualquier manera, yo siempre aclaro que todo lo que se escribe es ficción. Ok. Venga de donde venga. Ajá. Y que lo leemos como ficción. Lo leen como ficción. Y a cada uno le sirve para lo que sirve, pero en principio, digamos, creo que sería muy, muy complicado y no creo que, y en cierta medida perjudicial, el ponerse Claro. desde un lugar terapéutico. Bien, bien, clarísimo. Extraordinaria respuesta, porque además lo cierra ahí, esto es así. Podemos crear, pero esto es así. Si sale, saldrá para otro momento, no para el taller. Y Sería cada eso. uno lo elabora como Ok. quiere, y le sirve para lo que le sirva. Ujú. Te hago dos preguntas finales. ¿Qué sabés de la escuela hoy? ¿Vos das clases en escuelas públicas? Yo doy clases, sí. En escuelas públicas. ¿Y con quién te encontrás ahí? Y me encuentro con, bueno, bastante desorden institucional para empezar. Sí. Poco, qué sé yo, a ver, la frase hecha es poco interés, pero en realidad creo que, bueno, es bastante justificado el poco interés de parte de los alumnos. ¿Por qué? Porque creo que no les estamos ofreciendo algo interesante. Y no sé ¿Tienen muy para bien por ofrecer- dónde pasa. ¿Tienen para ofrecer algo interesante? Es decir, ¿lo tienen incorporado o no está incorporado? A mí por lo menos mi sensación es que cambió el mundo de una manera muy rápido y yo no me pude adaptar a ese cambio. Pero no sé, supongo que es un fenómeno político bastante más profundo. Sí. Creo que, bueno, la brecha generacional es importante, la brecha social es terrible, que también se nota Es muy tangible eso. Es muy tangible, sí, es muy tangible la resistencia, ¿sí? Que ya te digo, me parece totalmente explicable. Pero bueno, esta cuestión de hay una brecha entre la clase de los profesores y la clase de los alumnos, hace 10, 15 años yo no la sentía así. Y es una brecha que separa mucho más al docente del alumno por la pérdida que ha tenido el alumno y el mejoramiento del docente. ¿Cómo sería? No ha mejorado tanto el Claro. docente, pero sí ha empeorado bastante el alumno Claro, socialmente. claro. Bueno, y la última es, ¿por qué te apasiona un taller en lo personal? Es decir, ¿cuál es tu identidad antes del taller? ¿Qué es lo que te condujo a esto? Bueno, a ver, soy profesora de letras, me gusta leer, tuve mi experiencia con talleres y bueno, y cuando tuve la experiencia con Maite Alvarado, fundamentalmente me interesó algo que, bueno, Gianni Rodari lo dice mejor que yo, así que si me permitís, Sí, claro. voy a leer, Nos porque es despedimos una con esto, frase ¿querés? que... Le digo al director, nos despedimos con esto. Vamos a terminar con la frase, ¿es muy Dale. cortita? Sí, sí. Dale. Es una frase que, bueno, de hecho he usado de epígrafe en este libro que les traje, que Bueno. es nuestra recopilación de textos del año pasado. Y yo suelo usarla porque me parece que sintetiza bastante bien algunas de las cosas que tratamos de trabajar. Dice, el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Qué buena. Vamos a hacer una cosa, pero no podemos terminar con esto sin preguntarle a Sandra, te agradezco mucho, Sandra. No. Quienes tengan interés en el taller, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tenés alguna dirección? Bueno, tenemos un Facebook que es Traspalabra. Se pueden contactar también por correo electrónico, sandrafgomez@gmail.com.
Cada tanto hacemos clases abiertas, la próxima va a ser el viernes 1 de agosto, así que bueno, quienes estén interesados pueden contactarse. Bien, el Facebook Tras Palabra. Tras Palabra. Y ahí lo encuentran. Sí, es muy masivo Facebook, ¿no? Pero yo he encontrado acá gente en Facebook que no te voy a contar. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, al contrario. Hay algo que dijo Sandra que me parece vale la pena retomar en esto de lo que es dar clases. Para mí es algo honroso dar clases, ¿no? No por la posición que pueda tener el docente, sino por todo aquello que está expandido para adquirir, desde el niño que puede decirnos algo y del docente que puede entregar y realimentarse de lo que puede decir ese niño o niña. Pero no podemos ser ineficientes en un mínimo análisis. La escuela nació para disciplinar. Es decir, el libro al que hacía referencia plantea que las escuelas nacen en las guerras religiosas. Es decir, había que construir una conciencia que permitiese desarrollar un cierto sentido de la fe más o menos racionalizada, aun cuando la teología después tuvo un impacto y un desarrollo en esa ciencia. Pero la primera escuela fue esa. La segunda escuela fue la de Sarmiento, la escuela de la nación y de la patria, construir un sentimiento de ese tipo. La tercera aparece en la década del 60-70 e impacta en las dos estructuras primeras, y hay una vinculación muy sólida que se establece entre la aparición del rock como rompimiento cultural, si queremos tener un movimiento contracultural, que va golpeando los cimientos de una escuela mucho más conservadora, mucho más tradicional, de mandatos, ni qué hablar lo que fue la escuela en plena dictadura. Y hoy la escuela, por eso Sandra cuando decía no nos terminamos de adaptar, es decir, todavía no se adaptaron a ese momento e irrumpió televisión e internet. Entonces lo que está hoy en crisis, no para decir que está devastando la escuela, sino en crisis, por lo menos asumir esa actitud, es la autoridad. ¿De qué manera un docente ejerce una autoridad distinta a la que hubo en otro tiempo para alumnos que tienen un consumo altísimo de información a través de una pantalla? Que pueden acceder a lo que sucede en África, lo que antes nosotros teníamos que hacer con una enciclopedia o un diccionario. Esa capacidad de acceso a la información, si no hay una lectura precisa de la política, ya no solo de la educación, fracasará cualquier sistema. Por eso, preservar la palabra y estos talleres, por lo menos para mí, no solamente es una necesidad, sino es una hermosa obligación. Gracias por estar aquí. Nos vamos, el jueves que viene estaremos con quórum y todo el material que ha editado Cintia y que hoy nos pusimos al aire de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Sin falta, el jueves que viene cumplimos con eso. Hasta entonces.